Muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Ciudad de México, Estado de México. Tenemos se empezó a hacer un trabajo, una pequeña investigación que me voy a permitir leer por cuestión de datos específicos en el grupo. El 1 de abril de 2015, una explosión e incendio en las plataformas de Apcatún permanente, ubicada en la sonda de Campeche, dejaría la muerte de 4 personas. De ellos son trabajadores, parte fueron trabajadores de Cotemar y más de una decena de heridos. El incendio en la plataforma Apcatún permanente dejó a Pemex sin 220,000 barriles de crudo diario. La baja implicada implicó un valor de 9.93 millones de dólares. El 7 de febrero de 2016, un incendio en la plataforma Apcatún A, en el Golfo de México, dejó como saldo 3 trabajadores muertos, uno de ellos también de la empresa Cotemar. El 22 de agosto de 2021, una explosión e incendio en la plataforma marina EQA2 de Pemex dejó un saldo de 7 muertos, 1 de Pemex y 2 de BMCI y 4 de la empresa Cotemar. Por la explosión, Pemex señaló una caída de una producción de 423,000 barriles, que tendría un costo de 24.9 millones por día. El 7 de julio de 2023, un incendio en la plataforma Nohoch A, que tiene Pemex en el complejo Canterbell, en la sonda también de Campeche, dejó como saldo 2 trabajadores fallecidos de la empresa Cotemar. 5 colaboradores de Cotemar que resultaron lesionados, de quienes su estado de salud se reportaba como estable, según informa la propia empresa. Un trabajador de Cotemar que sigue en calidad de desaparecido. A todo esto, el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, señaló una afectación de la producción de 700,000 barriles perdidos. Todos estos incendios han dado pérdidas humanas, económicas a Pemex. Han tenido en común el trabajo que realiza la empresa contratista de Cotemar. Con todos estos acontecimientos, pues la pregunta que nosotros contamos con los contratos, se cuentan con los contratos, con 3 contratos que se han otorgado a esta empresa. Y con todos estos datos, con toda esta información que se ha obtenido, pues una de las preguntas, la pregunta sería, ¿qué es lo que está pasando? De esta forma se está beneficiando a esta empresa que todavía tiene contratos vigentes, o cuál sería el mensaje, cómo ahí se realizaría el trabajo con este tipo de empresas que finalmente, pues aparte de realizar un trabajo hacia Petróleos Mexicanos, pues también están recibiendo ellos un gran beneficio.
¿Cuál sería su opinión, señor presidente? Mi opinión es que se tiene que hacer la investigación. Eso corresponde a la Fiscalía General de la República. Se tienen que reparar los daños. Desde luego, lo más triste pues es la pérdida de las vidas humanas, de los trabajadores, sean de la empresa constructora, contratista o de Pemex. Son pérdidas de vidas que es lo que más duele. También hay pérdidas económicas y también contaminación, porque hay derrame de aceite cuando se llevan a cabo, lamentablemente, cuando suceden estos accidentes. Tienen que ver mucho estos accidentes con fallas, descuidos, falta de profesionalismo, porque hay veces que mandan a los trabajadores a hacer labores en las plataformas y hay fugas, y como sucedió en esta última ocasión, se ponen a trabajar y hay una fuga y se infiere de que esto fue lo que produjo el incendio, esa fuga que existía. Entonces, sí tiene en la empresa, cualquiera de las empresas que trabajan en plataformas, en labores de perforación de pozos, en mantenimiento, tienen que tener más cuidado, tiene que actuarse más en lo preventivo, más profesionalismo. Todas estas empresas pues tienen ya mucho tiempo trabajando en la industria petrolera y hay que hacer la investigación como tú lo estás planteando, fincar responsabilidades y ver si se les tiene que castigar, ya sea con lo que es obligado, la reparación de los daños, y también con la posibilidad de suspenderle los contratos. Hay algo que quiero que se conozca, que se sepa. En el mundo, en la industria petrolera, se dejó de invertir en equipos de perforación y son escasos. Y se cobraba mucho por estos trabajos. Pemex está haciendo un ajuste para que se cobre lo justo. Para tener una idea, habían costos hasta de $20 por barril extraído, y ahora han bajado hasta $10 por barril extraído. Tengan en cuenta que un barril de petróleo se vende en más de $60. Si cuesta 20 extraerlo, la utilidad, la ganancia son 20 dólares por barril. Perdón, 40 dólares por barril. Pero si cuesta extraerlo 10, aumenta la utilidad a $50. Por eso es un gran negocio el petróleo. Y es un gran negocio porque no se le paga renta a la naturaleza, es extractivo.
es algo que nos dejó la naturaleza, el petróleo. No todos los países del mundo tienen petróleo. De los alrededor de 200 países del mundo, 20 tienen petróleo. Y uno de esos países que tiene petróleo es México, gracias a la naturaleza. Y eso nos permite financiar nuestro presupuesto. En un tiempo, cuando era bastante la extracción y además no pagaban impuestos los potentados, el presupuesto se conformaba básicamente de los ingresos del petróleo, hasta el 40% del presupuesto. De cada peso del presupuesto, 40 centavos provenían de los ingresos del petróleo, de la venta del petróleo. Ahora, de todas maneras, se obtiene alrededor del 25% del presupuesto del petróleo. Entonces, Pemex está haciendo un esfuerzo por bajar los costos, ¿sí?, y al mismo tiempo está enfrentando la escasez de equipos de perforación. Entonces, no es tan sencillo decir cancelamos estos contratos con estas empresas de perforación porque no se tienen equipos. Antes, cuando no se había desarrollado tanto la privatización en Pemex, en el periodo neoliberal se privatizó mucho la industria petrolera como la industria eléctrica. Antes Pemex contaba con sus equipos de perforación y eran administrados por los trabajadores de Pemex. Un equipo de perforación estaba compuesto con 15, 20 personas por turno. Los trabajadores que se les conocía, yo creo que todavía, como ayudantes de piso, los changos, que eran los que se subían en la torre de perforación para ir metiendo la tubería para perforar, y el perforador, que era como el jefe del equipo de la cuadrilla. Estos trabajadores pertenecían a Pemex, se hacía todo por administración y habían equipos de perforación de Pemex. Cuando inicia el proceso de privatización, desaparecen todos los equipos de perforación y todo se contrata con empresas privadas. Esto desde hace 30, 40 años, el tiempo que lleva el periodo neoliberal, básicamente. Entonces, hay esa situación. En el caso de los accidentes, es la Fiscalía la que está viendo este asunto. Me ha informado el director de Pemex y va a continuar la investigación y vamos a seguir haciendo un llamado a las empresas para que cuiden a sus trabajadores, para que se actúe de manera responsable. Se tendría que volver, bueno, en este caso, a rescatar estos equipos. Sí. En todo caso, fomentar la tecnología mexicana. No hay que descartarlo, no hay que descartarlo. Son de las cosas que no nos dio tiempo, porque, pues imagínense, ¿no?, remontar 36 años
de política neoliberal. Hay que optar, la política, entre otras cosas, es optar entre inconvenientes. Entonces, cuando llegamos sabíamos que teníamos que iniciar la transformación, pero que teníamos que definir con mucha claridad nuestras prioridades para no dispersar nuestros esfuerzos